impuesto de guello de ganado menor. El grupo está conformado por Carlos Tatiana Conejo Páez y Hamilton David Rojas. Así que vamos a dar inicio primeramente con qué es el impuesto de registro. Este impuesto es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 del año 95, que afecta a todos los actos, contratos o negocios jurídicos documentales que deben registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de instrumentos públicos. Seguidamente vamos a hablar sobre cuál es la reglamentación, cuáles son esas leyes que acogen este impuesto. Entonces, este impuesto se encuentra reglamentado por el decreto 650 del año 1996, el Estatuto de Rentas de Cundinamarca, Ordenanzas Departamentales de Cundinamarca, numeral 216 del 2014 y el numeral 015 del 2016. En Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, los destinatarios de este tributo es el departamento y es el distrito el distrito capital, que en este caso es Bogotá. Entonces, el impuesto de registro es aquel que se paga cuando se hacen operaciones como la compraventa de bienes sujetos a registro. El impuesto de registro se paga, por ejemplo, cuando se vende un inmueble y se debe registrar la respectiva escritura pública en la Oficina de Registros Públicos, o sea, en la registraduría. El registro de la compraventa o del acto sujeto a registro no se formaliza ni se materializa, hasta tanto no se pague el impuesto respectivo. Seguidamente vamos a encontrar las clases de impuesto de registro. Entonces, primeramente tenemos el impuesto de registro sin cuantía. Este impuesto se liquida para todos aquellos actos que no contengan una valoración en dinero, siempre que tal valoración no se requiera legalmente. Un ejemplo son las actas de nombramiento, los cambios de nombre, las reformas estatutarias, salvo un aumento de capital, funciones y exenciones cuando apliquen aumentos de capital, disoluciones de sociedades y empresas. La reglamentación de este impuesto se encuentra en el artículo 2230 de la Ley 222 del año 1995, la cual fue modificada por el artículo 188 de la Ley 1607 del 2012. El valor se recauda correspondiente a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes a la fecha de la presentación del documento o el acto de inscripción. Unos ejemplos tales serían el nombramiento de un representante legal, el nombramiento de una junta directiva, la modificación o cambio de la razón social, modificaciones de objeto social, disminuciones de capital, aperturas de sucursales y agencias, inscripciones de situaciones de control y grupos empresariales. Nuestro segundo impuesto es el impuesto de registro con cuantía. Este impuesto se liquida para todos aquellos documentos cuyo acto sujeto a registro contenga una valoración en dinero, como es el caso de la constitución de sociedades, aumentos de capital, compraventa de establecimientos de comercio, entre otros actos. El valor que aquí en este impuesto se debe liquidar es a la tarifa del 0,7% o 0,3%, según sea el caso, sobre el valor económico incorporado en el documento. Estas tarifas las podemos encontrar en el artículo 230 de la Ley 222 del año 1995. Para aumentos de capital suscrito, la base gravable constituye el valor del aumento del capital suscrito, es decir, que la diferencia entre el capital suscrito que se encuentre en el inscrito de la Cámara de Comercio y el nuevo valor que informa el documento, a una tarifa del 0,7 sobre el valor del documento. Vamos a ver por acá unos ejemplos. Un ejemplo sería la constitución de sociedades. Si es una sociedad por acciones o una sociedad por acciones simplificada, una sociedad anónima o en comanditas por acciones, se liquidará sobre el valor del capital suscrito. Si es una sociedad limitada colectiva en comanditas simple o es una empresa
unipersonal se liquida sobre el valor del capital social. Otro ejemplo son los aumentos del capital y aumentos de capital suscritos, se liquidan sobre el valor del aumento, la cesión de cuotas cuando la transferencia implica un valor determinado, la compra y venta de establecimientos de comercio se liquidan sobre el valor respectivo acto contrato, la liquidación de sociedad civil o comercial sobre el valor de los bienes adjudicados y por último, la liquidación de sociedad conyugal o sucesiones sobre el valor de bienes adjudicados. Ahora vemos cuándo una inscripción es excepta del pago del impuesto de registro, cuando únicamente se informa el aumento del capital pagado. También cuando se informa el aumento del capital asignado a una sucursal de sociedad extranjera y por último y tercera es cuando se trate de medidas u órdenes de autoridades competentes. Bueno, ¿cuándo debe pagarse el impuesto de registro? El impuesto se debe cancelar al momento de solicitar el registro del documento en las ventanillas de atención al público de la Cámara de Comercio de Bogotá. Únicamente, es importante, se recibe el pago en efectivo o en cheque de gerencia. Impuesto de degüello de ganado menor. Ese es el sacrificio de ganado menor diferente al bovino. Este es el sacrificio en mataderos oficiales u otros sitios autorizados por la administración municipal, cuando existen motivos que lo justifiquen. Cuando nos referimos a animales de degüello de ganado menor, eso se refiere a los animales tales como los porcinos, que esos son los cerdos, el ovino, las ovejas, el caprino, las cabras y estas demás especies menores en la jurisdicción del municipio. En el caso de nosotros en el municipio de Fusagasugá. Elementos del impuesto de degüello de ganado menor. Al momento de la realización del impuesto, vemos que el sujeto activo es, en el caso de nuestro municipio, es el municipio de Fusagasugá, y el sujeto que está dentro de la jurisdicción. Tenemos el sujeto pasivo, que es el propietario o poseedor o comisionista de ganado que va a ser sacrificado. Está el sujeto responsable. Esta es la persona natural o jurídica autorizada por la administración municipal para el sacrificio de ganado menor diferente al bovino. Quien está obligado a declarar y pagar este impuesto. Cuando nos referimos al hecho generador, es el sacrificio de cabeza de ganado menor sacrificado. La base gradable. La base gradable para determinar el impuesto de degüello de ganado menor es el sacrificio de cada cabeza de ganado sujeta a faenado animal. Bueno, la tarifa del impuesto de degüello de ganado menor está correspondiente al impuesto por cabeza, que ese será el 60% del valor asignado para el degüello de ganado mayor que indique el municipio de Fusagasugá en su acto administrativo anual. Como responsabilidad, es un deber de la planta de sacrificio o el matadero frigorífico que sacrifique ganado sin acreditar el pago del tributo señalado. Deberá asumir la responsabilidad del tributo. Ningún animal objeto de gravamen podrá ser sacrificado sin el previo pago del impuesto. La ley que reglamenta el impuesto de degüello de ganado menor es la Ley 20 de 1908. Esta se encuentra autorizada por el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 20 de 1908, en el cual
en el cual se expide el Código de Régimen Municipal. Tenemos también el artículo: las ventas sobre degüello y ganado menor no podrán darse en arrendamiento. Tenemos el decreto número 34 de 2021, por medio del cual se compila el Estatuto de Rentas del municipio de Fusagasugá. Excepciones. Cuando la persona natural o jurídica realiza el sacrificio en desarrollo de su objeto social o actividades económicas, debe cumplir la formalidad previamente a la adquisición de las guías. Y además debe estar inscrito y a paz y salvo como contribuyente del municipio de industria, como contribuyente del impuesto de industria y comercio. Esta obligación no aplica para quienes efectuen sacrificios de ganado menor de modo eventual, no permanente, en el cual están exentos, en el cual se realicen máximo 5 semovientes por año, o que no se le compruebe actividad económica sucedánea o conexa al sacrificio de dichos semovientes. Importante es que el matadero frigorífico con asiento en el municipio de Fusagasugá que realice el faenado animal de especies menores será responsable de exigir el comprobante de pago de este impuesto al sujeto pasivo. En caso contrario, se hará solidariamente responsable del pago de este tributo.